Cosmopolitan y el grupo de teatro Amapolas Negras presenta Voces y Contextos. Soy Patricia Lezama Rosas, ahí atrás en las cámaras está Sinar, que es fotógrafo y editor, y tenemos a Pablo Iglesias, que es nuestro productor. Y bueno, tenemos una invitada así que todos estamos muy emocionados por entrevistarlo, y pues ya es un ícono de la canción en Puebla, es reconocido, aparte es muy querido por mucha gente, ¿no? Y es Carlitos Arellano. Carlos Arellano es un compositor, cantautor, se les dice, ¿no? Cantautor, que tiene una trayectoria muy larga, y bueno, pues hoy tenemos el gusto de tenerla acá con nosotros. Pues el gusto es mío, Pati, un gusto estar contigo. Pues amigos de muchos años, entonces me invita a hacer este programa y yo gustosísimo de estar aquí, de hacer ahora ante las cámaras muchas de las pláticas que hemos tenido durante muchísimos años, compartiendo no solo la amistad, sino compartiendo también el escenario en muchos momentos de nuestra carrera artística. Entonces, para mí es un agasajo y para mí es un gusto y además muy sencillo estar contigo, con ustedes. Carlos, bueno, yo siempre le digo Carlitos, era abusiva. Sí. Carlos, bueno, salud Carlos, espero que tenemos un vinito, unas chelitas aquí como para ambientarnos, y queremos empezar a preguntarte desde tu niñez. Pues de mi niñez tengo varias referencias. Por supuesto que por el tema de la música te tengo que referir necesariamente a la música familiar, porque yo crezco en una familia donde la música era muy importante. Mi papá tocaba la guitarra, no se dedicaba profesionalmente a esto, era su diversión, y él siempre trabajó en la industria automotriz, ¿no? En algún momento trabajó también en la industria de, ¿cómo le llaman? Línea blanca, que le llaman. Es decir, siempre todo relacionado con la pintura. Entonces yo crecí con guitarras en la casa, los compadres de mis padres siempre en la casa, y siempre había una guitarra que salía a relucir en las reuniones. Y entonces mis hermanos mayores fueron los primeros que aprendieron de mi padre a tocar la guitarra, y yo soy de los menores. Entonces fue mi padre, fueron mis hermanos, y entonces a mí me resultó muy fácil empezar a tocar la guitarra. Entonces yo desde muy niño, si calculo desde los 10 años aproximadamente, yo empecé a tocar la guitarra, producto de este ambiente familiar. Yo nací en la Ciudad de México y muy niño me trajeron a Puebla. Yo siempre digo que soy poblano porque soy poblano, en la realidad soy poblano, ¿no? Porque mi padre en los años, a mediados de los 60, trabajaba en la Volkswagen, cuando la Volkswagen estaba en el Estado de México. Ahorita olvido el nombre del municipio, pero en Jalostoc se llamaba. Entonces, a mediados de los 60, la Volkswagen se viene a la ciudad de Puebla, y mi padre se viene un año a vivir solo y nos deja a la familia en la Ciudad de México, y al año siguiente se traslada a Puebla y nos traslada a toda la familia, unos hijos más pequeños, unos hijos mayores, un poco mayores. Yo soy de los pequeños que llegó a Puebla a la edad de 11 años en 1900. Pues no tan pequeño. Tenía 11 años. Ya tenías una influencia de allá, ¿no? Yo ya había hecho la primaria en la Ciudad de México, y entonces llego a hacer la secundaria en Puebla. Pero bueno, de todos modos, más de las 2/3 partes de mi vida han sido en Puebla. Y mis mayores referencias son Puebla, es decir, cada que camino por la colonia donde yo nací, que se llama Jardín Balbuena, muy cerca de la Tapo,
paso por ahí y no me crea ninguna sensación de arraigo, ¿no? Y de decir, ay, qué bonito. Porque, es decir, no hay una relación amorosa con la Ciudad de México, ¿no? Digo, tampoco de repugnancia, de rechazo, pero todas mis querencias tienen que ver con Puebla, ¿no? Entonces, cuando dicen que soy poblano, pues efectivamente soy poblano. Uno es donde vive, donde crece, donde está, ¿no? Entonces, yo llego a Puebla ya tocando la guitarra y además tengo, digamos, la influencia de mis dos hermanos mayores. A mi hermano mayor, que se llama Enrique, a él le tocó la primera época del rock en México, en los 60s. Y él tuvo un grupo de rock, entonces en mi casa ensayaban. Y mi segundo hermano, mi tercer hermano, que se llama Marco, Marco, a él le tocó la segunda época del rock en México, que es la época de Avándaro. Entonces mi hermano pues hizo todo el tour, digamos, hippie de los 70s. ¿Qué significó ese tour? Significó asistir a Avándaro, al concierto de Avándaro. ¡Uy, qué rico! Salirse muy joven de la casa y andar dando el rol, ¿no? Y él fue el encargado de administrarnos a mí y a mis hermanos menores de rock en la casa. O sea, cada que llegaba a la casa llegaba con discos de rock. Entonces de ahí que dos de mis músicas fundamentales son el bolero que escuchaba de mis padres y el rock que me proporcionan mis hermanos mayores. Hasta la fecha creo que es la música, digamos, las dos músicas centrales, no las únicas, pero sí las centrales de lo que soy ahora y de lo que hago ahora. Y entonces mi niñez crece así, ¿no? Crece en medio de mucha música, y creo que es lo que de muchas maneras me marca para lo que soy ahora. También debo decir otra cosa, que es toda esta reflexión la hago años después. Cuando uno vive no reflexiona, ¿no? La reflexión viene cuando pasan los años. Yo vengo de una familia que era trabajadora, digamos, y no vengo de una familia de intelectuales, ¿no? Es decir, en mi casa no había libros. Y entonces yo crecí junto con mi hermano Víctor, que él escribe, él es escritor y es periodista. Él es 2 años mayor que yo, entonces por estar tan juntos cronológicamente a mí me tocaba compartir la habitación con él. Entonces mi hermano adquiere el hábito de la lectura en la calle con sus cuates. Y entonces él empieza a acercar los libros a la casa. Entonces nuestra habitación se empieza a convertir en la biblioteca familiar. Repito, en mi casa no había libros. Qué rico ahí. Y entonces, pues por contagio, yo empiezo a leer por mi hermano Víctor. Entonces mi cuarto se empieza a llenar por mi hermano de libros y empieza a ser mi tutor, digamos, literario. Y entonces empiezo, digamos, mi adolescencia crece con música y crece con libros. De ahí que haya sido un hecho natural que yo me convirtiera como en cancionero, como cantautor, como hacedor de canciones, como compositor de canciones, porque crecí leyendo, crecí teniendo el gusto por las palabras y al mismo tiempo el gusto por la música. Entonces en algún momento de mi vida junté palabras y música. ¿En qué momento, a qué edad? ¿Y cómo te inspiras? Seguramente fue una mujer. Pero quiero pensar, pero ¿por qué? Sí, que la primera que así que, ay, no. Yo recuerdo. Como que nos mueve, ¿no? Yo recuerdo que mis primeras canciones. Saludcita. Salud, mis primeras canciones fueron como a los 16 años. 16, 17 años. Y por supuesto que es la época de la secundaria, la época en donde empiezas a tener tus primeras novias, en donde si no tienes novias, forzosamente estás enamorado de alguien, ¿no? Platónicamente. Sí, por alguien y cuando no te pelan de quien te enamoras, pues te enamoras de alguien que no existe, ¿no? Es decir, tú vives permanentemente enamorado. Hasta de un artista te enamoras, sí, ¿no? Sí, claro, de quien sea. Entonces, empiezas a construirte historias de amor, a veces que suceden y a veces que no suceden. Y efectivamente, yo creo que un primer impulsor o generador
de canciones es el amor que existe o el amor que quieres que exista. Entonces, por supuesto que las compañeras eran los primeros motivos para las compañeras de salón de clase o de los otros cursos para hacer canciones. Entonces, pues sí, las primeras canciones surgen así, surgen de todas estas ganas de querer a alguien, de las ganas de que te quiera, de las ganas de que te pelen, de las ganas de que ya no te pelen, es decir, todo lo que gira alrededor de los amoríos en la secundaria. Entonces sí, son los primeros impulsos. ¿Recuerdas cómo se llama la primera canción? No recuerdo la primera canción. Mira, tengo algunas canciones que guardo de aquellas épocas, que las guardo celosamente, porque por supuesto que hacerlas públicas ahora me llenaría de pudor, y porque, es decir, se vuelve uno bastante mamón con los años y ya no te interesa hacer público ciertas cosas que uno hacía cuando era más chavo, menos hábil, ¿no? Puede que tenía la frescura, ¿no? de la inocencia, ¿no? De alguien que empieza a hacer alguna actividad artística, pero tanto como para publicarlas, no. Yo tengo por ahí algunas grabaciones que hice años después de que las compuse, donde tengo grabadas algunas canciones, de mis primeras canciones, pero lo que tengo claro es que no es la primera, es decir, la primera no la tengo grabada, la primera por ahí se perdió en el camino, no la tengo, no sé cuál era. De las segundas, terceras sí tengo algunas cosas grabadas y las tengo grabadas como archivo, no pienso publicarlas y pues no tiene caso, es nada más para que se pierdan ahí en el olvido. Oye, Carlos, ¿qué es primero? ¿Primero escribes la letra o primero haces la música y luego le pones letra? Mira, yo la mayor parte de las canciones las he escrito a la par. Es decir, voy escribiendo letra y voy exponiéndole música, la mayoría. Pero con los años he aprendido a hacerlas de todas las maneras, es decir, de repente sacar tu libretita donde has hecho apuntes, que creo que todos hacemos apuntes y más los que nos dedicamos a esto, o alguna actividad artística, todos tenemos una libreta llena de apuntes, de reflexiones, de frases que se te vienen. He aprendido a tomar mi libreta, abrirla y de ahí arrancar. He aprendido a agarrar la guitarra sin nada en claro y que la canción empieza a surgir sola. He aprendido a musicalizar un texto que yo lo tenga completamente escrito y musicalizarlo. He aprendido a musicalizar un texto que alguien me dé y musicalizarlo. He aprendido a textualizar una música, ¿no? Es decir, ahorita recuerdo así de golpe una vez que hice una canción con un compositor amigo mío, muy buen compositor que se llama Armando Rosas, que una vez él me entrega un cassette hace muchos años con una música en guitarra y yo lo textualicé, ¿no? Es decir, fui así, poniéndole texto a todo lo que tenía construido. Entonces los años te dan habilidades para entrarle a la canción de muchas maneras, pero yo crecí haciendo canciones sentándome en ceros,